Ahí ustedes deciden quién toma la palabra de primero. Entonces, daré inicio con la primera pregunta, que sería lo siguiente. ¿Qué opinión le merece la Constitución Política de la República de Guatemala actual, que fue aprobada en 1985? ¿Creen ustedes que es avanzada a nivel latinoamericano? Adelante, por favor, Magíster Ana María, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros tenemos un dicho muy coloquial, ¿verdad? Que dice que quién va a hablar mal de su rancho, pero en realidad tenemos que reconocer que nuestra constitución es una constitución de avanzada. De hecho, el mismo doctor Carbonell reconoce las bondades de nuestra constitución, del hecho de que es una constitución antropocéntrica, es decir, pone en relevancia la importancia de la persona humana, y con solo leer nosotros el preámbulo o los primeros artículos de la Constitución podemos observar que tiene como objeto que la construcción del Estado tiene como objetivo de la persona. Y es un instrumento que debemos aprovechar nosotros los guatemaltecos para reforzarla y ponerla en práctica. Yo no me gustaría entrar a detalle porque sinceramente lo reconozco, no la conozco a detalle la Constitución. Por supuesto que me voy a llevar esta tarea para leerla y ver exactamente y también la realidad guatemalteca, ¿no? Que solamente ustedes, de nuevo, en esta concepción muy sui generis que tiene nuestra región, pues podríamos tener. Pero lo que sí creo es que es una Constitución de avanzada, simplemente por el hecho de que hay un proceso siempre creciente de la expansión de los derechos, ¿no? Enunciados en la propia Constitución. Que también volvemos, esto es luces y sombras, ¿no? Pero digamos, en el ámbito de las luces, pues es muy bueno porque no solamente tiene este origen de cunas originales de los derechos, ¿no? Como lo fue Francia y Estados Unidos con sus constituciones, sino hay un proceso muy vivo, muy dinámico de expansión de catálogos de derechos, que por supuesto tiene una característica de universalización, una de los principios generales de los derechos humanos, pero creo que en las constituciones de nuestra América Latina se ve todavía mucho mayor, con mayor claridad, digamos, ¿no? Los titulares de los derechos como efecto de esta aceptación ampliamente reconocida de la universalidad y, por supuesto, la especificación que van adquiriendo cada derecho, cada norma. La universalidad de los derechos es una característica que los ha acompañado desde el nacimiento de los propios derechos, desde un ámbito de jus naturalista, y por supuesto que en el modelo neoconstitucional, pues esta universalidad apela no solamente a que todas y todos tengamos los mismos derechos, sino que también todas y todos los órganos, tengan las mismas obligaciones, ¿no? Por eso decía yo al principio que una fortuna de este movimiento es que no solamente contempla normas de organización, sino también normas de mandatos a los órganos estatales, a los poderes constituidos. Entonces sí creo que Guatemala tiene una buena constitución, como la mexicana. También la mexicana la verdad es que es muy buena, pero bueno, ahí a que en realidad se puedan traducir estos elementos, pues es todavía un pendiente que tenemos. No sé si hay más. Yo aquí en el chat estoy viendo una, no sé si la podamos leer, sobre la suspensión de derechos. Perfecto, sí, si quieren se las leo para que podamos proceder a la respuesta, ¿verdad? La pregunta dice así: ¿qué opinan de la suspensión de derechos fundamentales en los estados de excepción cuando su uso es constante por el Ejecutivo? Magistra Ana María, ¿quiere contestar usted primero? Lo dejo, doctor, siendo usted nuestro invitado, lo dejo. Muchas gracias. Aquí igualdad, ¿no? 50-50, usted y una yo. A ver, yo creo que hay que partir de que todos los derechos tienen límites, ¿no? Esta es una característica esencial
del modelo neoconstitucional y en general del Estado constitucional de derecho. Todos los derechos tienen límites. Ahora, ¿hasta cuándo o hasta qué punto vamos a poder reducir o restringir un derecho? Creo yo que ahí viene una suerte de empoderamiento judicial de nuevo. Digamos que la pregunta es muy interesante de Wilder, porque habla en específico del Ejecutivo, pero yo me quiero ir un paso antes de llegar al Ejecutivo. El empoderamiento judicial implica que los jueces, a través de los métodos interpretativos, por ejemplo, la ponderación, ¿no? Este método que ha sido pues casi ya universalmente aceptado y que se ha tenido ventajas y desventajas, pero es el más útil, digamos, para cuestiones de derechos, o sea, de normas jurídicas redactadas en forma de principios, pues es a través de la ponderación, es decir, un test de razonabilidad en donde la ponderación juega un papel central porque literalmente le da peso, ¿no? La fórmula del peso de Robert Alexy le da peso a un determinado derecho, en el caso concreto, solamente aplicable para el caso concreto, en la que podemos decidir cuál de los dos derechos, digamos, es más importante que el otro. Reitero, únicamente en el caso concreto. Esto se ve, por ejemplo, o se ejemplifica también muy claro en cuestiones de libertad de expresión y derecho al honor, ¿no? ¿Qué vale más, la libertad de expresión o el derecho al honor? Bueno, hay que analizar los hechos, las pruebas, el vínculo racional entre las pruebas, la motivación, la justificación y darle un peso específico a través de la ponderación. Sin embargo, en esto que dices del Ejecutivo, y creo que además que reitero, es una gran pregunta, enhorabuena por identificar este elemento, porque creo que lo acabamos de vivir con la pandemia. Afortunadamente en nuestra América Latina quizá no afortunado o desafortunadamente, ¿no? Ahí lo pondremos sobre la mesa, pero no vivimos en América Latina una serie de restricciones tan intensas a los derechos como sí lo vivió Europa, por ejemplo España, ¿no? En España la libertad personal se redujo totalmente y era durante la pandemia, si tú salías a la calle, pues eras acreedor a una multa o inclusive a una pena de arresto, ¿no? Entonces, en México, por lo menos, esto nunca pasó así, que también creo que ahí fue una mala decisión, porque los números de contagios y de muertes, pues es verdaderamente lamentable. México tenía el tercero o el cuarto lugar en el mundo de muertes por COVID, lo cual pues es muy trágico. Y quizá una medida como esta se hubiera pues frenado, ¿no? No lo sé. Habrá quienes decían que al contrario, ¿no? Que las restricciones a los derechos en ningún motivo deben ser pues así de limitantes, digamos, y que más bien el hecho de que te cuidaras o de que no salieras, etcétera, pues era una responsabilidad propia, ¿no? En el entendido de la libertad. Podemos ahí de nuevo, ese creo que es otro tema muy interesante para debatir. Pero creo que también los derechos deben ser regulados de alguna manera, porque si no viviríamos en una especie de caos, ¿no? En la que todo el mundo, pues, con esta esfera de derechos intacta o cada vez expandiéndose más, pues también afectaría la libertad de otras personas y la sana convivencia entre la sociedad, ¿no? Entonces hay que entender que los derechos, uno, no son absolutos y dos, la regulación de esos derechos a través de otros poderes que no sea el judicial, por ejemplo el ejecutivo, a través de medidas como la que ya comenté sobre restricción de libertad personal, son necesarias para conseguir un bien mayor. Habrá que ver, claro, qué tipo de regulación y qué fundamentación y qué motivación tiene. Y esto es lo interesante de este modelo neoconstitucional en la función de la abogacía, digamos, ¿no? Porque ahora los abogados nos enfrentamos ante casos mucho más interesantes. Claro, casos más difíciles que nos implica leer, estudiar mucho más que otras generaciones de abogacía, pero es muy interesante porque justo estas relaciones humanas van cambiando y se van haciendo cada vez más difíciles. Y los problemas son problemas que no los teníamos contemplados ni siquiera en el código, ¿no? Entonces, el hecho de esta regulación, no me gusta decir restricción, porque la restricción podríamos abordarla en otro nivel de análisis, pero la regulación de los derechos a través del Ejecutivo o del Poder Legislativo puede ser válida siempre y cuando se demuestre esa validez, ¿no? Y esa validez también sigue, esa demostración de validez, pues seguirá una serie de puntos, como, digamos, puntos metodológicos para motivarlo y justificarlo, ¿no? La famosa diferenciación entre motivos y decisiones de Manuel Atienza, ¿no? Y creo que el primer paso que se tendría que hacer es saber
si esa regulación del derecho es constitucionalmente válida. Ese sería el primer paso. Es decir, si el derecho en sí mismo, la parte sustantiva del caso, es constitucionalmente válido, yo creo que en la mayoría de los casos sí lo sería. Y segundo, saber si la medida es la idónea de entre todas las medidas posibles de regulación que puedan limitar un poco el derecho. Esa medida en específico es la que menos, o más bien más protege el derecho, ¿no? Entonces, la regulación y la limitación debe hacerse a través de un entendimiento y un análisis de que sea la medida menos lesiva. Entonces, cuando se puede comprobar esto, argumentándolo, creo que es posible que tanto el Ejecutivo como el Legislativo puedan hacer este tipo de regulaciones. Bien. Yo pienso que su propio nombre lo indica, ¿verdad? O sea, son estados de excepción porque la naturaleza y la magnitud de los derechos que se restringen, pues es vitalmente importante, pues son derechos constitucionales. Hay que reconocer que uno de los problemas del neoconstitucionalismo es la supremacía no constitucional del poder ejecutivo, ¿verdad? ¿Y por qué digo no constitucional? Porque la Constitución dice que debe existir un equilibrio entre los tres poderes. Sin embargo, en nuestros países donde el presidencialismo es el que sobresalta o sobresale respecto de los otros poderes, la población entiende que el Ejecutivo tiene el poder de tomar esas decisiones cuando lo considere. Sin embargo, pues en nuestro país hemos visto recientemente, como lo dice el doctor Castel, debido a la pandemia, pues la constante emisión de estas disposiciones que limitan o que intentan limitar derechos constitucionales. Sin embargo, en los últimos funcionó ese control de pesos y contrapesos, donde ya el legislativo le dice, no, señor ejecutivo, ya no, ¿verdad? Ya son muchos, ya usted no puede seguir limitando así los derechos. Y también desde ese punto de vista, Ferraioli nos dice que para eso está el poder judicial, ¿verdad? Para poder limitar ese ímpetu que tiene el poder ejecutivo muchas veces de exorbitar el poder que tiene más allá de lo que le permite la norma. Entonces, el poder judicial es el que encargado o el llamado a regular, como bien lo dice el doctor, la pertinencia de una decisión de ese tamaño, que debe estar debidamente fundada. Creo que ahí es donde funciona este control de pesos y contrapesos. Muchas gracias al maestro y a la magíster Ana María Rodríguez. Seguiremos con la siguiente pregunta, la cual es dirigida a ambos. ¿Creen ustedes que los procesos democráticos de los 80s y sus constituciones en Centroamérica no están respondiendo o estas se corrompieron? Le toca a usted, magíster, por favor. Gracias, doctor. Disculpe, ¿me puede repetir la pregunta? No la capté muy bien. Ay, sí, claro, con mucho gusto. La pregunta dice, ¿creen ustedes que los procesos democráticos de los 80s y sus constituciones en Centroamérica no están respondiendo o se corrompieron? Bueno. Por ahí no recuerdo si fue Zagrebelsky, y no se lo voy a atribuir porque realmente no lo recuerdo, que es quien decía que las constituciones no son el escrito de la constitución, sino las constituciones son las personas que las ponen en marcha. Entonces nosotros no podemos decir que los procesos democráticos han fallado y que las constituciones han fallado porque allí depende también mucho de los actores
que han participado en esos procesos democráticos. Si nosotros ponemos la vista en Guatemala de cómo era nuestra sociedad, nuestras libertades en los 80s y nos vemos hoy en 2021, podemos decir que hemos avanzado una enormidad. Para empezar, si miramos en 2015, donde hubieron aquellas grandes manifestaciones y protestas en contra de la corrupción y el mal manejo de la cosa pública, eso era impensable en los 80s. De hecho, hasta la cultura del ciudadano era distinta, no salía a manifestar porque tenía una cultura de temor. Entonces, hoy la Constitución nos ha abierto la mente y nos ha puesto en un panorama en el que hoy podemos decir lo que pensamos y expresar nuestras inconformidades y hacer reclamos porque la Constitución así nos lo permite y podemos materializar nuestros derechos. Nos falta mucho, eso sí, con todos los obstáculos que el doctor nos contaba a nivel latinoamericano, falta de presupuesto, falta de voluntad política, etcétera, etcétera. Pero yo no podría decir que han fracasado. Yo creo que hemos avanzado quizá despacio, pero sí hemos avanzado, porque ya no somos lo mismo que éramos en los 80. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que hablar de un fracaso sería también, pues, demeritar toda la lucha y los logros que se han hecho en estos años. Ya lo decíamos y lo comentábamos, que en los últimos 30 años América Latina tuvo un desarrollo que a otros estados, otras naciones les tomó muchos más años y muchos más guerras y más sufrimiento y más cuestiones adversas, ¿no? Yo sí le atribuiría, por lo menos en el caso mexicano, un gran elemento de por qué no funciona como debería funcionar a la corrupción. Creo que la corrupción, no solamente en este entendido de dar dinero a algún servidor público, sino la corrupción inclusive en la cultura jurídica, en la cultura de la legalidad, en que la gente no conoce el derecho, no conoce las leyes, no lo hace propio, no le interesa, no tiene este interés y no tiene esta actividad, y también en la falta de tolerancia que puede haber hacia la otredad, ¿no? Nos estamos ahorita, creo que en toda la región, enfrentando a un despertar del movimiento feminista, ¿no? A una nueva oleada del movimiento feminista, que tal vez algunos no puedan estar de acuerdo con cómo se protesta, ¿no? O con cómo se lucha a través de, cómo luchan las mujeres para exigir sus derechos. En el caso particular en México, tenemos pues este problema, ¿no? Que muchos dicen, oye, es que no son las formas de exigir sus derechos, ¿no? Manifestándose o pintando las cuadras o pintando los edificios, etcétera. O tal vez un poquito con grado de violencia, pero yo diría que los derechos son así, ¿no? Son digamos que se debe exigir de esa manera, es la forma correcta para exigir un derecho si las instituciones por medio de la corrupción ya no funcionan, no son así. Pero entonces, esta idea de que las mujeres, en este caso específico, no tienen ese derecho a manifestarse para defender sus otros derechos, creo que también es corrupción. Corrupción porque no estamos siendo sensibles ni empáticos hacia el sufrimiento, hacia las flagrantes violaciones que están teniendo a sus derechos, ¿no? A su libertad personal, a su dignidad, etcétera. Y creo que esta forma en que se ha corrompido la cultura de la legalidad, pues nos afecta justamente pues para que también los grupos de poder y los grupos dentro de la estructura orgánica del Estado, pues puedan tener más corrupción, digamos, de esta, ahora sí, de dinero, ¿no? Y de no hacer las cosas en tiempo y forma, y de saber que no va a haber castigos, y de saber que no hay rendición de cuentas, y de saber que no hay transparencia. Y entonces no va a haber transparencia porque la gente no está pidiendo la rendición de cuentas. Es decir, es un ciclo vicioso que nos ha afectado mucho en México y creo que en nuestra América Latina. Yo sí pondría un énfasis muy, muy fuerte en esto de la corrupción porque creo que es un lastre que no nos ha podido potencializar como región, como países, como sociedad y aprovechar todo lo maravilloso que tenemos, ¿no? Las sociedades multiculturales, los pueblos originarios, los recursos naturales, el idioma, es decir, todas estas características muy propias de nuestra América Latina no han podido ser lo que podrían llegar a ser debido a pues un ámbito de desconocimiento, un divorcio, digamos, entre el derecho y la sociedad.
Muchas gracias por sus respuestas. Proseguiré con la siguiente pregunta, la cual es dirigida para ambos. ¿Cuáles consideran que son las bases del neoconstitucionalismo? Pues lo que acabamos de, de comentar, básicamente, ¿no? Si lo queremos resumir, a cosas muy puntuales, digamos, pues sí, muy puntuales, sería uno, que tienen una mayor extensión de derechos en comparación del constitucionalismo anterior, perdón, el constitucionalismo tradicional, tienen una mayor extensión de derechos, tienen normas jurídicas redactadas en forma de principios, ¿no? Esta gran diferenciación entre reglas y principios, la aceptación de múltiples fuentes del derecho, de carácter sobre todo internacional, el empoderamiento del Poder Judicial como aplicador y como intérprete único y último de la Constitución, la Constitución también como norma directamente aplicable y vinculante a todos los poderes públicos, a todos los órganos constituidos, y una fuerte, digamos, apreciación hacia el desarrollo de los derechos. O sea, no es un catálogo limitativo y único, sino tiene esta característica de que va incorporando muchos más aspectos, muchos más derechos a través de una visión real de la sociedad, ¿no? A través de la aceptación de que las sociedades van cambiando, van evolucionando, y en ese sentido, pues la Constitución debe ser un ente vivo, ¿no? Yo diría que esas serían las características. Los fundamentos, digamos, de dónde surge, pues lo comentamos también al inicio. La segunda Guerra Mundial, ¿no? La posguerra, fue, digamos, el detonante para decir nunca más al nazismo, nunca más a ese tipo de atrocidades, ¿no? Se crea la ONU, se hace el giro copernicano de los derechos, ¿no? y del entendimiento del derecho, ya no solamente como organización de los poderes públicos o del control social, sino más bien como un vínculo y como un límite al poder público para garantizar derechos de todas y todas, teniendo como eje central la dignidad. Creo que eso podría ser, de forma muy resumida y muy puntual, algunos elementos. Sí, ante lo concreto del doctor, yo sí quizá solo agregaría la importancia que cobran los jueces en este tema, en el tema de la interpretación en relación a esos principios y valores que inspiraron el texto constitucional, que entonces la administración de justicia se viene a ser ese facilitador para el acceso ciudadano a la garantía de los derechos individuales y sociales. Y si me lo permite, Magíster, también añadir, por ejemplo, el caso, no del debilitamiento del poder legislativo, pero más bien que ya no sea, que los derechos ya no sean un ámbito del legislativo, sino un ámbito de los tribunales, ¿no? En materia familiar, reitero que creo que es un ejemplo que puede a todos servir, pero antes en México las relaciones familiares eran reguladas a través de leyes, ¿no? O sea, era un procedimiento legislativo quien te decía qué derechos en tu vida familiar podías tener. Y ahora se ha transformado esta visión de pasar a un estado legislativo de derechos a un estado constitucional de derechos, ¿no? Donde los tribunales, en esta idea del empoderamiento, pues tienen esta facilidad y este activismo para no solamente en aplicar leyes, sino para aumentar el grado de protección de los derechos. Bueno, muchas gracias, licenciada y licenciada. Ahorita voy a proceder con la última pregunta de este espacio, que sería lo siguiente. ¿Cómo es posible distinguir entonces entre un neoconstitucionalismo conceptual y un constitucionalismo normativo, tomando en cuenta las distintas argumentaciones y la jurisprudencia sentada por las Cortes de Constitucionalidad, ¿verdad? Doctor, si quiere usted. Perfecto.
Creo que la distinción más clara podría ser en la forma en que se redactan las normas constitucionales. Y aquí, ahora que la pregunta lo permite, quisiera ahondar en esto de los principios, de las normas jurídicas redactadas en forma de principios. En el modelo tradicional, en el modelo del constitucionalismo anterior, digamos, se tenían reglas, ¿no? Estos supuestos de hecho, en la que pues no había margen de interpretación. Era muy claro saber que si había un supuesto de hecho, o sea, una acción, pues tenía una consecuencia lógico necesaria, ¿no? Por ejemplo, en materia penal es donde mayor hay cantidad de reglas, porque se dice, comete el delito de homicidio, ese es comete el delito de homicidio, replanteando, perdón. Si una persona priva de la vida a otra persona, comete el delito de homicidio. Entonces, hay un supuesto de hecho que prives de la vida a otra persona y hay una consecuencia. Cometes el delito de homicidio y por lo tanto tienes 15 años de cárcel, ¿no? o lo que sea. Esta forma de reglas, que en materia penal, como ya lo explicamos, es muy clara, pues también estaba dentro de las propias constituciones porque solamente, digamos que ahondaban una parte orgánica. Sin embargo, con la incorporación de los mandatos de optimización, pues lo que se requiere es la interpretación y la argumentación. Y esta es la distinción. Creo que el modelo neoconstitucional obliga a todos los operadores jurídicos, pero especialmente a los jueces y a los abogados, a argumentar e interpretar muchísimo más y con técnicas mucho más complejas que la subsunción, que es el método para resolver reglas, por ejemplo, ¿no? O lagunas, por ejemplo. Entonces ahora nos encontramos con el principio pro persona, nos encontramos con la interpretación conforme, nos encontramos con la ponderación, nos encontramos con el principio de proporcionalidad, nos encontramos con la maximización de los efectos normativos de los derechos, nos encontramos con, en fin, una serie el test de razonabilidad, el escrutinio estricto cuando hay categorías sospechosas, por ejemplo, etcétera. Entonces, se trata de que no solamente los jueces, como decía Kelsen, son la boca del derecho, sino, o sea, que se limitaban, digamos, únicamente a aplicar la norma y decir esa aplicación, sino ahora tienen que crear una argumentación, crear un contenido de la norma, crear el significado del derecho y aplicarlo al caso concreto, porque también eso es importante. No todos van a ser, o si en un caso gana, en este ejemplo de la libertad de expresión contra el honor, y en un caso concreto gana el honor, no significa que el honor tenga de forma abstracta más peso que el derecho a la libertad de expresión, sino simplemente en ese caso concreto, justo a través de estos métodos interpretativos. Entonces, creo que la gran diferenciación y la gran tarea que tenemos nosotros como abogados y como jueces es justamente argumentar, dar razones válidas, buenas razones, que tengan como objetivo persuadir, ¿no? Que también la argumentación es persuasión, se argumenta a través se persuade a través de la argumentación. Ahora también en la incorporación de la oralidad en procesos penales sobre todo, pero también civiles y mercantiles, pues justamente lo que se intenta es que los abogados tengamos esta capacidad comunicativa de la persuasión. En México el sistema penal es un sistema en el que el juez no sabe del caso. Se va, o digamos, se cita a la audiencia y el juez va a la audiencia y es la primera vez que va a escuchar los hechos, es la primera vez que va a ver las pruebas, es la primera vez que va a escuchar los alegatos. Entonces tienes tú que argumentar a través de la oratoria también, por ejemplo, para poder persuadir al juez de que tú tienes la razón. Y al final creo que todo se reduce, la labor de la abogacía se reduce en eso, en argumentar. Y esta reducción, digamos, este objetivo único, en términos muy generales, por supuesto, es debido al neoconstitucionalismo que integra estas normas abstractas, amplias y generales. Tienes que optimizar. Yo creo que esa sería la diferencia. Claro, hay otras de carácter normativo, teórico, por supuesto, y dogmático, pero vaya, yo creo que en términos prácticos, que también es lo que quizá la gente quiere escuchar, es eso, es saber argumentar. El neoconstitucionalismo, a través del empoderamiento judicial y de los abogados, tiene como finalidad elevar el nivel de argumentación, elevar los estándares de la interpretación. Yo le sumaría que tal vez la diferencia es que es una nueva forma de pensar el derecho, ¿verdad? No restrictivo, sino ampliar las fronteras de pensar el derecho
porque hablando de materia penal, como hablaba el doctor, no todo, o sea, ningún caso es igual a otro, aunque sea el mismo delito y tal vez hasta que sea el mismo autor y la misma víctima, ningún hecho es idénticamente igual al otro. Este tema nos exige una nueva calidad de abogado, una nueva calidad de juez, incluso una nueva calidad de legislador que contemple que ya debe incluir en las normas esa concordancia con la Constitución, porque también es importante ver que el neoconstitucionalismo no significa darle carta blanca a los jueces para que piensen el derecho libremente y se salgan de los valores y principios constitucionales. No, todo debe estar restringido siempre a esos valores y a esos principios que están en la Constitución y que son los límites sobre los cuales el abogado, el juez, el legislador, el fiscal y el ciudadano de a pie tiene que pensar el derecho hoy en día. Muchas gracias a ambos, ¿verdad? Por dar respuesta a cada una de las preguntas que les hemos realizado.